Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Jamendo.com. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a la séptima bola provisional. Sí, David Durán, sí, ya vamos por 7. No, me refiero más al hola, ¿qué tal? Eso va a seguir así, ¿no? No hay manera. No se me ocurre otra fórmula. Es una firma, no, está bien. Una seña de identidad, una firma. Bueno, creo que hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Como es un podcast que es atemporal, uno no sabe decir buenos días, buenas tardes, bueno, pues sí, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos todos a esta séptima bola provisional de la temporada, donde nuevamente pues vamos a hablar de golf, vamos a hablar del Turkish Airlines Open, vamos a meter un debate muy interesante, David, que yo creo que a la gente le va a gustar, sobre el futuro del European Tour y el PGA Tour. ¿Qué va a pasar con esos dos circuitos? ¿Los vamos a ver juntos? ¿No los vamos a ver juntos? ¿Va a tardar mucho? Y luego también vamos a hablar al final, así como una cola de 46 minutos, de zarzuela y ópera. Bueno, eso hablará David Durán, porque yo desde luego de zarzuela, poquitas cosas, pero oye, no está mal para los aficionados a la zarzuela. Que es solo golf, Solo golf, pero mucho golf, mucho golf. Vamos a tener audios de Pablo Arrazábal, de Borja Martín Simo, el caddy de Jorge Campillo, y por supuesto, vamos a tener nuestra gloriosa ya sección de Gabinete de Curiosidades. De hecho, vamos a ir ya rápidamente con el querido Óscar Díaz para que nos cuente su última curiosidad, que por cierto, lo vamos a pillar en algún sitio extraño al querido Óscar, pero vamos a asegurarnos a ver si hay suerte y el sonido es bueno. Muy buenas, Óscar, ¿qué tal? ¿Dónde te pillamos? ¿En qué lugar del planeta Tierra te encuentras? Pues de camino a Madrid. Como sabéis, estoy ejerciendo de artificiero en prácticas y vengo de la última tanda de prácticas del programa Boom, y me pilláis en el AVE volviendo a Madrid. Con el cha-cha-cha del tren. Bueno, ahora ya sabes que el AVE se ha perdido esa magia, ¿no? Ya no hay chucuchú, ni chacachá, ni triqui-triqui, ni traca-traca. Ahora es un sonido así grave, tipo abejorro, para nuestros oyentes, tipo abejorro. Así que primero he de disculparme por esta banda sonora nada original que aporto al programa. Se te escucha bastante bien, Óscar, así que no hay ningún problema. Vamos a escuchar atentamente y a oír ese gabinete de curiosidades de esta semana. Cuéntanos por dónde va a ir la historia de hoy y con qué nos vas a sorprender. Pues un poco de todo, un recorrido un poco variopinto. Acaba con cine. La semana pasada hablamos de una partida entre Howard Hawks, el director, y Howard Hughes, el también director y productor, que decidió la suerte de una película. Correcto. Y esta vez vamos a hablar de silbidos. Una de mis frustraciones mayores es no saber silbar, pero no sé en absoluto. O sea, es tremendo lo mío. Ni metiéndome los dedos en la boca, ni sacando los morritos, nada. Y una de las canciones más populares, basada en silbidos, como seguramente sepáis, es esa melodía que silbaban los soldados que estaban trabajando en ese campo de concentración japonés en el puente sobre el río Kwai. Eso de... Muy bien, David. Sí, señor. Es que los recursos musicales de este podcast son inagotables. Esto es en directo, como decía el otro. Bueno, pues, ¿qué tiene que ver este silbido y esta marcha militar, que es una marcha militar conocida, ¿sí?, con el golf? Ojo que tiene una conexión. Qué bueno. Tiene una conexión. Hay que dar unos cuantos saltos, pero yo intentaré darme prisa. Bueno, como seguramente sepan nuestros oyentes, hasta mitad del siglo XIX se jugaba más match play que medal play. Uh-huh. Daba un poco igual en los torneos cuántos golpes se acumulaban a lo largo de un recorrido, porque primaban más los enfrentamientos directos. Sí. Entonces, con el paso del tiempo, sobre todo a partir de 1840, en tiempos de Alan Robertson, en St. Andrews empezó a ponerse de moda la otra modalidad, esto de sumar los golpes, el medal play, que es la modalidad que más abunda en los torneos profesionales actuales. Y esto planteaba un pequeño problema, dado que ya no te enfrentabas directamente a un jugador, pues que había que establecer un nivel, una especie de hándicap
el equivalente al handicap actual. Uh-huh. Con lo cual, pues había que valorar la dificultad del campo. Entonces, bueno, pues entre los jugadores de un determinado club se establecían distintos baremos, se establecían 6 niveles de handicap y se daba a cada jugador un número de golpes fijo dentro de un cierto arco de handicap, por decirlo de algún modo. Sí. Entonces, bueno, pues esto solucionaba los problemas en los torneos locales, pero cuando se tenían que enfrentar jugadores de 2 clubes, no todos los clubes son igual de difíciles, con lo cual tenía que establecer un handicap general. Y ahí está la madre del cordero. ¿Qué hicieron? Pues inventarse una especie de jugador ideal para cada campo, una especie de jugador scratch, que era una media de lo que harían los mejores jugadores del club a lo largo de una vuelta de golf. Entiendo. Entonces, ese jugador evidentemente era un jugador imaginario, al que se enfrentaban en cada vuelta, pues cada jugador que pretendía jugar un torneo. Correcto. Entonces, ese jugador imaginario, en aquella época, había una canción muy de moda que se llamaba, el título era Hush, Hush, Here Comes the Bogeyman, que era Calla, calla. ¿Cómo, Óscar? Hush, Hush, Here Comes the Bogeyman, que traducido es silencio o callaos, que viene el hombre del saco. Vale, muy bien. Era una canción popular y entonces, pues, un simpático creo que era del club de Yarmouth, si mal no recuerdo, decidió que ese jugador scratch imaginario iba a poner el nombre de Mr. Bogey. Que evidentemente, Mr. Bogey, os sonará el término de bogey, ¿no? En el golf. Sí, algo suena, sí. Ahora venimos, luego ya avanzamos un poquito y os cuento. Desgraciadamente no suena, Óscar. Sí. Bueno, pues nada, entonces sí, esa asignación de ese nombre caló. Y entonces a ese jugador scratch ideal, pues todo el mundo empezó a llamarle Mr. Bogey. Bueno, pues nos vamos al club de Gosport, que era un club militar. Y entonces, en ese club, que eran muy estirados y tenían muy claro el orden de las jerarquías y de los escalafones, dijeron que a un jugador que era el jugador ideal, que era el jugador scratch de su club, aunque fuera imaginario, sí, no podía ser un civil, que se le tenía que asignar un empleo militar. Y qué menos que asignarle el empleo de coronel. Con lo cual, hemos pasado del jugador imaginario a Mr. Bogey a coronel Bogey. Ok. Entonces, bueno, pues ese coronel Bogey, que en principio estaba circunscrito al ámbito del golf, sí, pues saltó al ámbito popular y se convirtió en una imagen estereotipada y paradigmática del soldado inglés y por extensión del caballero inglés, con lo cual ya tenemos a una figura que ha salido del golf instalado en un ámbito mucho más general. En el acervo popular, ¿no? Exacto. Bueno, pues pasa un poquito más el tiempo y se compone una marcha militar que es la marcha del coronel Bogey, que es justamente esto que suena al final en varios momentos de El puente sobre el río Kwai. Entonces, esta es la conexión curiosa entre esa marcha y el golf. Y vosotros os preguntaréis, ya, pero hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué ahora el bogey es negativo y en su momento era positivo? ¿Cómo que es negativo? Si a mí me viene fenomenal. Cada vez que hago un bogey me viene fenomenal. No, para los handicaps medios altos, efectivamente el bogey es un regalito. Pero bueno, para los jugadores profesionales les viene un poco peor. Claro. El caso es que con el paso del tiempo, las puntuaciones o las valoraciones de los campos se quedan obsoletas, como pasa también actualmente, por evolución de material, por evolución de... Ojo que tenemos ahí alguna dificultad técnica con nuestro coronel Bogey, que recuerden que está en un tren Óscar Díaz y por eso tenemos ahí alguna dificultad. De hecho, parece que hemos perdido la conexión. ¿Qué es la conexión? Qué clásico. Ahí está. Óscar, aunque tú no... esto es un auténtico drama ahora mismo, ¿eh? No, vamos a intentar recuperar para que termine esta... Si quieres retomo la melodía, sí. Pero en un tono un poquito más bajo, porque es que lo había cogido antes muy alto. Ahí mejor, más lejos. Uy, maravilloso. Vamos a intentar volver a llamar a Óscar para que termine su gabinete de curiosidades y si no puede ser, bueno, pues lo dejamos ahí. Yo creo que ha quedado bastante claro.
Pues ya hemos recuperado la conexión con Óscar, ahí lo tenemos. Vamos a terminar con esta historia del coronel Bogey. Estabas contando que había campos que se habían quedado obsoletos, Óscar. Sí, efectivamente, con respecto a esa referencia ideal del jugador Bogey, pues con la evolución de los materiales, la evolución del cuidado de los campos, pues había ya jugadores que conseguían mejorar ese resultado con regularidad, con lo cual fue necesario introducir una nueva medida un poquito mejor que el Bogey, con lo cual se creó esa figura del par que es, como sabéis, un golpe mejor que el Bogey. Entonces, esa vuelta de scratch con el paso del tiempo, pues se mejoró X golpes hasta convertirse en lo que actualmente es la referencia moderna, que es el par. Ah, magnífico. Pues es un poquito enrevesado, unos cuantos saltos, pero espero que haya quedado más o menos claro. Si no, que nos manden un mail y se lo contamos, vamos, por escrito si hace falta. Y muy interesante, la verdad. Muy interesante, Óscar. Que nada, que muchísimas gracias. Que te seguimos viendo en Boom. Esperemos seguirte viendo durante muchísimos programas, que eso será bueno. Y te seguimos escuchando, por supuesto, en este gabinete de curiosidades. Muchísimas gracias por esta conexión ferroviaria. ¿Puedes hacer un intento de silbido antes de marcharte? Nada, ni lo intento. Turú, 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 turú. Fenomenal, pues con el turú y el coronel Bogey nos vamos, Óscar. Nos escuchamos la semana que viene en este gabinete. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues vamos ya de lleno, David, con la actualidad pura y dura del golf, con los debates, con el análisis y, si te parece, empezamos ya directamente con el Nedbank, ¿no? Golf Channel que se juega esta semana y que viene del Turkish Airlines Open. Bueno, pues yo creo que del Turkish Airlines Open lo más curioso fue el final, el desenlace, ¿no? Ese playoff a 6. Ese playoff a 6 absolutamente estrambótico, pero precioso por otro lado, ¿no? Lleno de emoción. Ver a 6 jugadores. Oye, por cierto, Alejandro, que cuénteme. El ganador de esa semana en el The Game de Ten Golf tenía a 4 de esos 6 jugadores en el equipo. Yo no sé cómo lo hace la gente de bien, es una cosa verdaderamente impresionante. Absolutamente impresionante, sí, toda la razón, David. Tenía a 4 de los que jugaron el playoff y después tenía a Robert McIntyre, que quedó séptimo, y a Patrick Reed, que quedó décimo. Absolutamente increíble. De hecho, ha batido todos los récords históricos de anotación o de resultado en Ten Golf The Game. Ganó con menos 117 golpes. ¡Jugón! Que diría el querido Andrés Monti. Y allí lo veremos, al jugón, lo veremos en la final de Valderrama de The Game, que será el 27 de noviembre, el miércoles 27 de noviembre, allí será la final. San Fermín, 27 de noviembre, San Fermín. En ocasiones, efectivamente. Así que bueno, que lo dicho, ganó Tyrrell Hatton, espectacular el desenlace, muy bonito, lo mejor del torneo. Los españoles, una vez más, se nos quedaron ahí un poco a medio camino. Campillo estuvo peleando por intentar meterse en el torneo, pero finalmente no lo consiguió. Pero si te parece, yo creo que nos metemos en harina con el Nedbank, y sobre todo yo creo que lo más interesante esta semana es analizar esas opciones que todavía le quedan a Jon Rahm para ganar la Race to Dubai, ¿no? Que las hay, ¿no? Que las hay. Realmente era un riesgo, ¿no? Un riesgo absolutamente medido por su parte, porque no le quedaba más remedio, ¿no? Así estaba estructurado su calendario y no lo iba a cambiar. Pero evidentemente, dejando de jugar en el Open de España, que han pasado ya una ristra de torneos, sí. Pues corría el riesgo de que, sobre todo Sean Lowry, que estaba muy cerca, y Wiesberger, ¿no? Que luego que ganó inmediatamente el Open de Italia, pues le pasaran o le sacaran una diferencia ya insalvable. No ha sido así. Ni Lowry ha sumado mucho, realmente ha jugado mal. Ha estado pobre, resultados pobres, y Wiesberger, después de ganar en Italia, tampoco ha conseguido meter mucha diferencia, de tal manera que Jon sí puede tener muy serias opciones de ganar la Race to Dubai. No es ninguna tontería, ¿eh? A mí me gusta insistir mucho en este dato. No hay solo un jugador español ha ganado el ranking del circuito europeo, que es Severiano Ballesteros, y la última vez que lo hizo fue en el año 1991. Fíjate si ha llovido ya, ¿no? O sea, hace 28 años. Así que, hombre, como mínimo, sería bonito y emocionante que otro jugador español lo consiguiera, ¿no? Y mira, yo diría casi que histórico, David. Al fin y al cabo, solo ha conseguido uno, y el más grande de los jugadores españoles. Ni siquiera José María Olazábal lo ha podido conseguir. A José María Olazábal se lo birlaron en el último momento en el Volvo Masters, si no me equivoco, un año por un par de golpes, vamos, como quien dice, ¿no? Ni Sergio García. También es verdad que Sergio García no ha competido a saco en el European Tour prácticamente ningún año, pero es que Jon Rahm tampoco lo ha hecho este año, con lo cual tiene todavía más mérito, si lo ganara, que
que lo que hizo en su día Severiano Ballesteros, sin querer quitarle ningún mérito a Ballesteros, pero es verdad que Seve jugaba a full el European Tour y John está entre el PGA Tour y el European Tour, juega poco, de hecho. Más PGA Tour que European Tour. Sin ninguna duda. Bueno, aquí hay que tener sobre todo algo muy presente, y es, si Wiesberger gana esta semana en Sudáfrica, apaga y vámonos. Prácticamente ganando, habrá asegurado su victoria en la Race to Dubai. Sí, ni Jon Rahm ni nadie le podría coger. Solo hay un caso. Tendría que ocurrir que Wiesberger ganara, ganando Wiesberger, solo hay un caso en el que no ganaría la Race to Dubai, y es que Matthew Fitzpatrick, quedara segundo. Vale. En el Nedbank también, esta semana en Sudáfrica. Esa sería la única manera de que alguien, en este caso solo Fitzpatrick, pudiera disputarle en la final de Dubái el número 1 del ranking final de la temporada, ¿no? Uh-huh. Vale, esas son las cuentas, para que todo el mundo las tenga en la cabeza. Y si no gana Wiesberger, hay que decir que las opciones de Rahm crecen muchísimo, ¿no? Van creciendo, efectivamente. O sea, incluso quedando segundo en solitario Wiesberger, John tendría alguna opción en la final de Dubái, aunque para ello tendría que ganar sí o sí esa final, ¿no? Pero bueno, ya empezaría a tener opciones. Todo lo que sea que Wiesberger caiga esta semana en la clasificación, pues como es lógico, obviamente le irá dando más oportunidades a John, ¿no? Pero, y son tal la cantidad de puntos que se reparten en la final de Dubái, porque es que el ganador se va a llevar 2.000 puntos. Recordemos, se reparten 12.000 puntos, algo que no ocurre ni en los majors, donde el circuito europeo reparte 10.000 puntos. Ese es el baremo, ¿no? Y se reparte tal cantidad de puntos, estaba diciendo que realmente las variaciones y las alternativas durante la semana de la final pueden ser muy importantes. Ojito también, David, hablando de puntos y de esta final de Dubái, ojito con la Ryder Cup. Que el que gane y se lleve 2.000 puntos suma un buen botín. Es verdad que a partir del año que viene, a mediados de año, ya se multiplicará por 1,5 y eso va a sumar muchos puntos en los últimos torneos, pero 2.000 puntos son muchos puntos en la carrera hacia la Ryder, ¿eh? Para hacer algo más que irse colocando dentro del equipo, ¿no? Sobre todo de determinados jugadores que ya han sumado mucho. Caso del propio Wiesberger, caso de Hatton, ¿no? Sí, sí. Hatton no está en el Nedbank, pero vamos. Sí, caso de unos cuantos jugadores. No, pero hablamos de la final de Dubái, de los 2.000 puntos que se lleva el ganador de la final de Dubái. Ahí va a estar Hatton, ahí va a estar Rory, ahí van a estar todos. Ahí no va a faltar nadie. Fleetwood, todos los que has comentado. Y luego hay un dato también que es interesante conocer y manejar, y es que de todos los presentes en el Nedbank, solo Fitzpatrick podría adelantar a Jon Rahm en la Race to Dubai esta semana, sin ganar el torneo. Ojo, vamos a ver. Ganando el torneo, hay 7 jugadores que ganando el torneo podrían adelantar a Jon Rahm, pero sin ganarlo, solo Fitzpatrick podría adelantarle, ¿no? Que también, es un poco garantía también para John llegar ahí bien colocado. Totalmente. ¿No? O sea que en el peor de los escenarios para John, aparte de que Wiesberger gane, que ese sería el peor de todos porque evidentemente ya no tendría opciones, el peor de los escenarios sería que ganara uno de esos 6 jugadores que está detrás y que Fitzpatrick quedara segundo. Entonces le pasarían 2. Hablando en plata, y para resumir, ¿no? Yo creo que puede quedar muy, muy, muy claro de esta manera. Y sin desearle el mal a nadie, en fin, toda esta retaíla que siempre hay que decir para quedar bien. Pero vamos, que en realidad lo que queremos es que Jon Rahm gane la Race to Dubai, ¿no? Exacto. Obviamente. Para ser políticamente correcto habría que decir, no, hombre, no. Bueno, sí, pues aquí lo que de alguna manera hay que desear, entre comillas, es que ni Fitzpatrick, ni por supuesto, ni mucho menos Wiesberger, pues le salga a la semana, que se le va a hacer, ya le saldrán otro día. Que le salgan el año que viene, cuando empiece de nuevo la temporada. Por cierto, por apuntar ya una última cosa que yo creo que también es interesante, que Jorge Campillo y Rafa Cabrabello tienen todavía opciones matemáticas de ganar la Race to Dubai. Muy difícil, pero opciones matemáticas. No, y Pablo Larrazábal, y Nacho Elvira, y Álvaro Quirós. Ah, perfecto. Matemáticamente sí podrían, pero claro, tendrían que... Concretamente, Rafa Cabrera y Jorge Campillo, como mínimo, deberían ser primero en el Nedbank y segundos en Dubái. Dubái, sí. Así que agárrate. Y ya los otros ganar los 2. Y los otros citados tendrían que ganar los 2. Vale, esta semana, por cierto, Álvaro Quirós, Pablo Larrazábal y Nacho Elvira se están jugando también el meterse en la final de Dubái, que recordemos es top 50 de la Race. Es decir, ellos no están fuera de esos 50 primeros, tendrían que hacer un gran torneo para meterse. Así que muchas cosas se van a decidir en Sudáfrica, en un torneo que se nos queda ahí un poquito cojo en cuanto a
participación de ranking mundial. El mejor jugador es Tommy Fleetwood en el número 18, en el escalón 18 del ranking mundial. Y, hombre, para ser un penúltimo torneo del año en el European Tour, para repartir tantos puntos y tanto dinero, $2,5 millones de dólares para el ganador, pues se nos queda un poquito cortito. O sea, ya lo comentábamos un poco en el anterior Potatacast, pero no se sostiene. Realmente no se sostiene. Se te queda cojo, lo mires por donde lo mires. Es verdad que luego es un gran torneo, ¿eh? Es verdad que hay muchos top 100 mundiales, es verdad que hay nivel, que hay grandes nombres, pero al final, para lo que se pretendía sobre todo, se te queda muy, muy cojo. Basta pensar en que faltan 7 de los 20 primeros de la Race to Dubai. Es una burrada, ¿no? Cuando estamos en el último escalón antes de la final. Sin ninguna duda. David, si te parece, yo creo que puede ser un buen hilo conductor el hablar ya precisamente de ese debate. Hablando del PGA Tour y del European Tour, ¿qué va a pasar con el futuro del European Tour y del PGA Tour? Hemos escuchado cosas en los últimos torneos donde hemos podido estar en vivo y en directo, y lo comentabas tú precisamente en tu blog, y yo creo que es interesante, ¿no? Que la gente se vaya haciendo al cuerpo o a la idea de que una posible fusión, unión, absorción, que cada uno lo llame como quiera, entre el European Tour y el PGA Tour, está más cerca quizá de lo que parece, ¿no? Sí, resumiendo un poco, para no dar mucho la vara al lector de Ten Golf que ya lo haya leído, ¿no?, en la página, pero sí... Y el que no, le recomendamos que lo lea, ¿eh? Bueno, sí, yo no voy a hacerlo. Bueno, ya lo hago yo. No debo hacerlo. No, a ver, lo que estábamos diciendo, ¿no? Que no es ni para hoy, ni para mañana, ni para pasado mañana. Pero al final estas dos líneas en el horizonte se van a terminar juntando, la línea del PGA Tour y del European Tour. Siempre ha parecido un imposible, ¿no?, que hubiese una unión y un calendario mundial, ¿no?, un único calendario, al estilo del tenis, ¿no?, para entendernos mejor, ¿no? Sí. Pero, a ver, no se puede hablar de nada en concreto. No ha habido una negociación clara, directa, concreta. Ni siquiera es algo que esté permanentemente sobre la mesa. Pero sí podemos decir sin ningún tipo de problema. Sí, sin duda, ¿no?, que es una cuestión que está ahí. Que está encima de la mesa. Sí, que ya ha salido en algunas conversaciones, en las múltiples conversaciones que mantienen los rectores de ambos circuitos. Es algo que está ahí. Y sobre todo lo más importante, es algo que en el PGA Tour prácticamente ni se contemplaba hasta hace relativamente poco, y que en los últimos tiempos, vamos a decir, en los últimos 2 años, por acotar un poco... Se ha abierto la mano, ¿no? Sí, por lo menos le están empezando a dar vueltas. Oye, a ver, que al final darle vueltas, ¿qué significa, Alejandro? Significa sentarse con una calculadora y hacer cuentas. Poderoso caballero es don dinero. Y al final, lo que viene a resultar aquí es que en un solo circuito terminaría terminaría teniendo muchísimos más ingresos, o ingresos mucho más importantes, tanto por derechos de televisión como por sponsor. Yo creo que sería una gran noticia para el espectáculo. Evidentemente, perdona, para acabar con la explicación, y que ya lo has apuntado tú antes, realmente sería una absorción, o sea, porque ahí quien mandaría, quien aglutinaría, sería el PGA Tour, que realmente es el más grande, ¿no? Es el motor del golf mundial a día de hoy. Y aparte el PGA Tour está en esa expansión, o sea, está en ese interés. Recordemos que tiene el PGA Tour Latinoamérica, el PGA Tour China, el PGA Tour Canadá. Bueno, pues para él hacer ahora el PGA Tour Europa, pues sería perfecto. Sería la cuadratura del círculo y un solo negociador, una sola cabeza visible para negociar derechos de televisión. Sí, vamos a decir, aunque suene peyorativo, un monopolio. Es que al final el que tiene un poco el monopolio puede negociar, siempre tiene la sartén agarrada por el mango, ¿no? Y en este caso eso supone ingresos, o sea, una multiplicación de los ingresos directamente, ¿eh? O sea, automáticamente, como quien dice, ¿no? Aparte que luego hay otro tema empresarial, hay muchos sponsors que a lo mejor no tienen llegada o cabida en el actual circuito americano, pero que están deseando, en un montón estarían deseando patrocinar, organizar un torneo en otras partes del mundo. Pero si alguien les asegura que realmente van a estar allí, si no es Tiger, el siguiente, y si no, el siguiente. Totalmente. Pero no más allá. Fíjate lo que está pasando en el Nedbank o en Turquía. Efectivamente. Tú al Nedbank le aseguras un torneo y lo puedes tener, un torneo de ese calibre como el que está comentando David, y te aseguras patrocinio para 20 años. No van a tener ningún problema. Pero claro, si ponen tanto dinero encima de la mesa... No, te aseguras lo que tú dices.
te asegura su patrocinio para 20 años o los que sean, pero es que además si le dices, no, pero es que me tienes que poner 12 millones y te los pone, ¿no? Sin chistar. Sí, totalmente. ¿Quién sale perjudicado en toda esta ecuación? Los únicos que salen perjudicados, que no son pocos, pero que es verdad, pues la clase media, digamos, del circuito europeo, que evidentemente pues tendría menos opciones de jugar, seguramente tendríamos un challenge un poquito más fuerte, pero claro, sí, sería menos fuerte que el European Tour actual. Terminaría habiendo una segunda división, seguramente un poco más fuerte que la actual, pero es lo que terminaría habiendo. Y si no, cada vez que uno tenga dudas, hay que volver la mirada hacia el tenis. ¿Qué ocurre en el tenis? Pues tienes los majors, me parece que son 9 Masters 1000 al año, y luego tienes los llamados torneos 500, ¿no? Sí, el 250 también. El 250. Bueno, pues más o menos eso es como así se separa o se diferencia las categorías de los torneos en el tenis, pues habría que ir pensando en algo parecido, ¿no? El Nadal juega muchos 500 al año, no juega. Juega el Conde de Godó y alguno más, siempre juega alguno más. Acapulco me parece y alguno más, pero no muchos más. Sí. Al final Nadal lo que juega son 3 o 4, 5, 6 y luego los Masters 1000 y los grandes. Bueno, pues precisamente, y al hilo de lo que estamos comentando, que yo creo que es un debate interesante. Bueno, perdóname. No, claro, puntualice. Un último ejemplo. Evidentemente le va mucho mejor al número 200 del mundo del golf mundial que al número 200 del mundo de tenis. Sí. Ese es el claro paradigma. Por no hablar del 300. Por no hablar del 300 y del 450. Correcto, totalmente de acuerdo. Entonces, vamos a ver qué pasa con este tema. Síganlo, o sea, es un tema interesante. Yo creo que más pronto que tarde, no digo que vaya a ser esta temporada, ni dentro de 3 meses, ni dentro de 4 meses, pero puedo entender que quiera ser el legado que deje Keith Pelley antes de irse del European Tour, una especie de acuerdo mundial o global con el PGA Tour. Veremos si eso se puede llegar a fraguar. Es muy complicado, porque los circuitos, y sobre todo el europeo, están muy forjados en la figura del propio jugador, y ahí esta clase media de la que tú hablas, como es lógico, tienen mucho peso, sí. No, y se va a hacer fuerte, como es lógico, porque quieren defender pues lo que tienen a día de hoy, ¿no? Que son pues grandes premios, aunque no lo parezca. Sí, salvando las distancias, David, podría ser como en el mundo del fútbol, la Euroliga, la Liga de Campeones, que se juegue todos los fines de semana y que la Liga Española quedara como en una especie de segundo plano. Más o menos podría ser algo parecido. Claro, hay muchos clubes que están en contra de eso, ¿no? Que ni siquiera que el Madrid o el Barcelona pues no compitieran cada semana con su mejor equipo posible en la Liga Española, ¿no? Hombre, a ver, cuando uno conoce en persona, ¿no?, a este tipo de jugadores, que nosotros conocemos a muchos. A muchos, claro. Hay muchos españoles metidos en esa clase media. Como es lógico, pues lo siente por ellos, la verdad, porque es que realmente es una faena. Pero, al final, si uno tiene una versión más general del asunto, el deporte es así. El deporte de altísimo nivel es pura exigencia. Separa a los mejores. Es que no todo el mundo puede correr el Tour de Francia. Es que ya no vamos a hablar del Barcelona o del Real Madrid. Es que en la plantilla del Real Betis Balompié solo entran 25. Ya puede usted querer entrar, que es que solo entran 25. En la plantilla del Real Betis y en la de la Almería, vamos. Está clarísimo. Que es muy complicado. Entonces, el deporte, cuando ya se orienta hacia este tipo de cotas de las que estamos hablando, pues evidentemente solo entran allí los muy buenos, los muy, muy, muy buenos. Muy buenos, sí. La élite absoluta de ese deporte. Que es donde van a querer entrar, obviamente, y así enlazamos un tema con otro, los que juegan precisamente la final de la escuela del European Tour, que empieza esta semana y se monta con la semana que viene. Es decir, empieza este viernes en Lumine Golf, en España, en Tarragona, y acaba el próximo miércoles. Son 6 días de escuela del circuito europeo con 8 españoles. Si te parece, los repasamos, David. Son Ángel Hidalgo, Borja Virto, Gonzalo Fernández Castaño, Alejandro Cañizares, Eduardo de la Riva, Pedro Oriol, Carlos Piguem y Emilio Cuartero. Se nos quedó un poquito coja la segunda fase de la Escuela del European Tour, que teníamos a 14 y solo pasaron 2. Pero bueno, oye, son 8 bazas para conseguir tarjeta para unirse a los que tienen ahora mismo los derechos completos del circuito. Sí, fue una pena porque había 14 españoles, como bien dices, y realmente se metieron 2, pero es que pudieron meterse hasta el último suspiro, hasta 5 o 6. 5 fácil, 5 muy fácil. Sí. Y pues cómo no acordarse ahora de Alfredo García Heredia, que estuvo ahí arriba prácticamente los 3 de los 4 días y al final no
no estuvo afortunado en la última y decisiva jornada. Totalmente, ¿no? O Mario Galeano, que estuvo todo el torneo, estuvo en el alambre, estuvo metido, se salía, se metía y al final se quedó fuera por un par de golpes. O, por supuesto, Santiago Tarrío, que se quedó fuera en el playoff, ¿no? Eso es lo más doloroso, ¿no? Llegar a alcanzar ese puesto entre los 20 primeros y por aquello de los empatados tener que jugar un desempate. De hecho, un desempate que jugaron 6 para 4 plazas. Sí, y todavía duele más. Duele mucho, ¿no? Sí. Duele mucho. Es que la segunda fase es muy cruel, David. A mí me parece la peor de todas. Me parece el peor torneo, mucho peor que la final, porque la final en un momento dado, si pasas el corte, ya te aseguras trabajo el año siguiente en el Challenge Tour, la tarjeta completa. Solo con pasar el corte, no hace falta ni que quedes entre los 25 primeros. Y si no pasas el corte, todavía tienes una mínima categoría que puede jugar algo. Pero claro, ya quedarte fuera de la segunda fase, no tienes nada. No tienes Challenge, no tienes European Tour. No tienes nada y lo has tenido ahí delante, ¿no? Porque claro, si tú caes en la primera fase de la escuela, bueno, pues al fin y al cabo no lo tenías, ¿no? No estabas oliendo ya sí, el éxito, bueno, el objetivo, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que es muy las escuelas son durísimas y en concreto esta segunda fase es muy tensa. Por cierto, David, que yo creo que la segunda fase nos da pie para hablar de este tema, que yo creo que muchos de nuestros queridos oyentes del podcast lo van a compartir. Ha sido caótico. Ha habido muy mal tiempo, ha habido viento, ha habido suspensiones, ha habido lluvia, pero yo creo que más caos incluso que el tiempo y el viento y el aire y la lluvia y tal, ha sido la web del European Tour. Poquísima información, mala información y por no decir que la web va a pedales. Señores del European Tour, hay que cuidar más el producto. Tu producto. Es verdaderamente llamativo cuando en los tiempos que corren y con las redes sociales realmente, de verdad, no cuesta tanto, bueno, pues aportar un poquito más. Y que es una manera de mimar tu propio producto, ¿no? De creer en tu producto, ¿no? Parecía que estaban allí los muchachos jugando pues alejado de la mano de Dios, ¿no? Sí, totalmente. Y no tiene sentido. Esto por un lado, en lo que respecta en este caso concreto a la información, pero es que en general lo de la web del European Tour empieza a sonar ya a maldición, porque es que si nos acordamos todos como hace X tiempo, no sé si fue año y medio. Hace un par de años, yo creo, en Wentworth. Se hizo un primer gran intento de cambiar todo el diseño, un poco vestirlo, ¿no? De otra manera, ponerlo más bonito. Un desastre absoluto. Fue un desastre absoluto, pero no había manera de trabajar, de navegar por ahí. Y luego ha habido otro intento. Ahora comenzó, si no recuerdo mal, se instauró ya definitivamente a partir del torneo de Wentworth, ¿no? Del BMW. Sí. Y bueno, al final, ustedes cambian la web para hacerla peor. ¿Cómo es posible cambiar una web para hacerla peor? Porque de nuevo es peor. Sí, es peor. Se navega peor, tarda más en cargar, hay conexiones que antes había que ahora no tienes. Es decir, se navega peor, ¿no? Y si estamos hablando de Internet y de navegar, pues ya me dirá usted. Hay menos usabilidad, que al final es lo que busca un usuario, ¿no? de la web del European Tour, ya sea periodista, como es este caso de los que estamos hablando, que evidentemente la usamos mucho más que ustedes, seguramente, que simplemente lo ven como desde el punto de vista de un aficionado, pero que seguro que ustedes también lo han notado. O sea, que cuando le das a los resultados tardan mucho más en salir, que te dan menos información, que es más difícil llegar a la información que te daban antes. Es verdad que hay que acostumbrarse a los cambios, pero en este caso yo creo que los cambios son fallidos y seguramente volveremos a ver algún cambio en este sentido. No tiene mucha lógica porque además ha estado en versión de pruebas durante mucho tiempo la web del Es una del pena European porque nosotros no pegamos palos gratuitamente al European Tour. El European Tour es un pedazo de organización que hace muy bien las cosas, que está tratando de innovar, que está tratando... Ahí está, ¿no? Luchando en su medida y como un grande. Pero es que este tipo de cosas te dejan muy desconcertado, ¿no? Muy sorprendente. David, y lo que tú dices, que tampoco es tan difícil arreglar esto. O sea, claro, al final es meterle más potencia a la web para que vaya más rápido y que todos los datos se puedan ver. O sea, por ejemplo, es absolutamente inexplicable que haya unos señores recogiendo una serie de datos extraordinarios durante todas las vueltas para las casas de apuestas y que esos datos no estén ya al servicio del usuario, del público, del aficionado al golf, que le interesa ver pues cuántas calles ha cogido este tío, cuántos metros ha hecho con este drive, por qué no tiene un shot tracker cuando sí se está haciendo realmente un shot tracker. Claro, supongo que lo que quieres decir es que lo más complicado en todo este tema del shot tracker ya lo tienen. Ya lo tienen, lo están haciendo. Que son los muchachitos que están ahí en el fairway, en los greens y demás, tomando los datos. A partir de ahí, por Dios, es que es un poco que le pregunten a sus colegas del PGA Tour cuáles son los resultados de esa web.
porque el shot tracker realmente engancha, es que es muy útil. Y si tú sigues a un jugador o estás siguiendo a Tiger, pues te apetece ver muchas veces, cuando tienes tiempo y ganas, pues te apetece ver si Tiger está cogiendo calles, y que a dónde ha ido Tiger ahora, que necesita Rory, en fin, que ha perdido la calle y resulta que, en fin... Sí. Totalmente. El que dejamos este debate al margen y que ya lo retomaremos seguramente. Deseamos toda la suerte del mundo a nuestros muchachos. ¿Quieres que te sirve el puente de eso? No. Igual para el final lo dejamos. Bueno, pero vamos a hablar, eso, le deseamos toda la suerte a los muchachos de la final de la escuela. Y vamos a hablar dos detalles, dos historietas de esta semana que tenemos además sonido de ellas y yo creo que merece la pena escucharlas. Una es el hoyo en uno de Pablo Larrazábal en el Turkish Airlines Open, lo hizo en la segunda jornada. Es su quinto hoyo en uno en el circuito europeo. Pablo, perdóname. En este caso, perdóname a mí en concreto, porque jamás hubiera dicho que habías hecho ya 4 hoyos en uno. Discúlpame. Sí, pero ahí están, y son completamente... Se pueden comprobar. Así que nada, pido disculpas al señor Larrazábal. Hay que decir que ha hecho 2 en el Challenge Tour y 3 en el circuito europeo, uno de ellos en Valderrama, por cierto, en el hoyo 12 de Valderrama, que tiene mucho mérito ese hoyo en uno, igual que el que hizo en el Turkish Airlines, que lo hizo en el hoyo 5, que es uno de los pares 3 más difíciles que se juegan durante todo el año. Es un par 3 muy serio de casi 200 metros, pero yo creo, David, que lo mejor es que escuchemos a Larrazábal, que además tiene mucho arte contando cómo le ha ido en este hoyo y cómo le fue ese hoyo en uno. Pues sí. Era un hoyo que de las 12 veces que le había jugado, yo creo que tenía de media 4,6. Un par 3 con todo lago, de 200 metros, 193 metros al principio de green. Y te había tirado 11 bolas al lago en ese hoyo, creo. Y hice par, sorprendentemente, que casi la tiro al lago el jueves. Y le dije a Raúl, coño, ya hemos pillado el green, ya hemos hecho un par en este hoyo, qué bien. Y el segundo día, 199 metros al hoyo. Y cogí el hierro 4 y le pégale a la bandera fuerte todo lo que puedas, que a ver, que si se pasa, se pasa. Y salió un hierro 4, 3 metros a derecha la bandera con 2,5 metros de draw, impecable, y la boté 4 metros corta al hoyo y entró como un pad, que entró perfecta. Lo vibré bastante, la verdad. Bueno, han podido escuchar que este audio nos los mandaba Pablo Larrazábal desde pues una fiesta del Turkish Airlines Open, una cena oficial, vamos, más que una fiesta, una cena oficial, un cóctel que daban precisamente anoche en el torneo, en el Nedbank, obviamente. Nos lo mandó ayer y bueno, por eso escuchan ese ruido, pero yo creo que todavía le da más sabor al audio de Larrazábal. Bueno, pues nada, que 11 bolas al agua, y es un poco exagerado, Pablo, también dice que tiene una media de 4 y pico en este hoyo y no tiene una media de 4 y pico. De hecho, después, cuando él se puso ya y escribió el blog que aparece en Ten Golf, hizo ya las cuentas bien, ¿no? Pero claro, a Pablo le gusta, es pinturero, Pablo. Da mucho juego. Para el mundo del periodismo da mucho juego y da gusto porque siempre está dispuesto a hacer un favor, siempre está dispuesto a hacer una declaración y encima cuenta las cosas con mucho arte. Ojo, haga 66 o haga 76, siempre está dispuesto. Correcto, sí, y eso hay que valorarlo, David, tienes razón. Y la otra historia, yo creo que nos deja esta semana y que seguramente también ustedes habrán podido leer, en este caso, en Ten Golf, es la ruptura o la separación, en este caso no se puede decir ni ruptura, es la separación de Borja Martín Simo, el caddy de Jorge Campillo, del jugador extremeño. Cuando acabe esta temporada, ya más o menos era un secreto a voces, se sabía, ¿no?, en el mundo del circuito que lo iba a dejar a final de temporada, ya es oficial. Yo creo que ha hecho una carta realmente bonita a Jorge Campillo en Ten Golf, y también nos dejaba un sonido que, si te parece, pues lo escuchamos, David, porque explica un poco cómo ha sido este viaje, ¿no?, con Jorge Campillo. La primera vez que hice en el de Cádiz fue en el 2010, recién hecho profesional en Madeira. Imagínate, llegamos al Tour súper pequeños y tal, pues la verdad que merecía la pena dejarlo así, ¿no?, en lo más alto y cuando hemos ganado nuestro primer torneo después de tanto esfuerzo, habiendo ya jugado campeonatos del mundo, varios grandes, etcétera. Hombre, me llevo la espinita de no haber jugado al Máster de Augusta, pero bueno,
iré a verle por fuera de las cuerdas con una cervecita. Ha sido una experiencia impagable, con un íntimo amigo, hemos viajado juntos, nunca hemos tenido un problema ni una discusión, siempre me ha apoyado en los malos momentos, yo a él también, nunca ha dejado de confiar en mí, nunca ha pensado en coger otro Cádiz y eso siempre me ha dado mucha confianza y mucho valor a mi trabajo. Trabajamos de una forma peculiar y no es fácil como lo hacemos y la verdad que Jorge, cuando se lo dije, pues se quedó sorprendido, como ya te dije, pero bueno, me entendió perfectamente porque era el momento idóneo para mí y él pensaba que también. Sus padres me dijeron igual, pensamos que te ibas a retirar antes, así que suficiente has durado. Bueno, ¿qué te parece, David, esta decisión que ha tomado Borja y Jorge, al fin y al cabo, aunque sea una decisión personal de Borja y aceptada por Jorge? ¿Crees que, bueno, lo puede notar, Jorge? ¿Puede ser un vacío? La verdad es que los números hablan de que han tenido una muy buena trayectoria. No sabemos lo que habría pasado con otro Cádiz, eso es obvio, pero desde luego con Borja le ha ido muy bien. Se ha sentado fácilmente en el circuito europeo, ha mantenido la tarjeta todos los años y encima han rubricado su relación con una victoria este año. A ver, yo creo que todo el que conozca mínimamente a Jorge Campillo, ya no hablo tanto al jugador, sino a la persona, pues rápidamente se da cuenta que a Jorge le va muy bien ese perfil de Cádiz, ¿no? El de un amigo íntimo, le va muy bien porque sí, porque probablemente es un perfil de persona al que le va bien en ese sentido, el estar arropado también fuera de las cuerdas, ¿no? Necesita tener una cara amiga siempre, ¿no? No solo en el campo de golf, sino también sí, cuando está cenando, ¿no? A ver, yo no diría que lo necesite. Y la prueba es que va a seguir jugando muy bien seguro con otros Cádiz. Pero no es que lo necesite, pero bueno, que le cuadra ese perfil de Cádiz, ¿no? Ese perfil de ayudante, ¿no? En el equipo de trabajo, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí, yo creo que va a ser una cuestión de mucho menos tiempo del que pensamos todos, ¿eh? Yo creo que simplemente va a tener que cambiar algunas costumbres, ¿no? Sí, eso tendrá que cambiar, sí, porque hay que recordar que era una pareja peculiar. Al ser dos amigos íntimos, lo hacían prácticamente todos juntos. O sea, viajaban juntos, tenían habitaciones de hotel compartidas o compartían apartamento. En definitiva, que era muy, muy estrecha. No se separaban el uno del otro, que eso no es habitual en la relación entre Cádiz y jugador. No es en absoluto habitual. De hecho, lo habitual es exactamente lo opuesto. Es decir, el Cádiz profesional que mantiene, por supuesto, una gran relación con su jefe, pero que una vez ha acabado el trabajo, la jornada de trabajo, sea muy larga o no sea tan larga, pues cada uno de alguna manera hace su vida, ¿no? Sí, ya nos veremos mañana. Mañana quedamos a 1 hora aquí en el campo de prácticas y a trabajar de nuevo. Exactamente. Eso es un poco lo que se estila, ¿no? Claro, sin embargo, en el caso de Borja y Jorge no era así, era todo el tiempo juntos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se adapta también Jorge, nunca se sabe. Igual repunta hacia arriba. Desde luego, la trayectoria de Jorge, más allá de toda la ayuda que le ha podido brindar y que le ha brindado Borja, ha sido siempre creciente, siempre dando pasos hacia arriba, lento, es verdad, con su propio ritmo, poco a poco, pero siempre creciendo, y no hay por qué dudar que va a seguir creciendo Jorge cuando encuentre al nuevo Cádiz, con el que me imagino que trabajará este invierno para tratar de cuadrar todo eso, ¿no?, durante la pretemporada. Sí, así es. Hablabas de esa evolución lenta, ¿no?, y consistente, y sí, yo diría que Jorge Campillo es el mejor de los motores diésel, ¿no? Exacto. El más fiable de los motores diésel. Es una gran definición, sí, sin ninguna duda. Un turbo diésel, hay que decirle que es un turbo diésel. Sí. Pero sí, y ya por terminar, David, que nosotros que estamos en muchos torneos en directo, va a ser una gran pérdida, Borja, en la convivencia diaria, porque es un tío que aporta mucho, es un tío muy positivo, es un tío que siempre está animando, siempre está gastando bromas a unos a otros, une bastante dentro de todo el mundo de los Cádiz y sí, se va a notar, va a dejar un hueco, va a dejar un vacío, Borja, sin ninguna duda. Da buenas pistas, es un tipo que se fija mucho en los jugadores con los que comparte partida, por ejemplo, y a nosotros, por ejemplo, en nuestro caso particular, pues nos ha dado pistas muy buenas, ¿no? Muchas veces, ¿no? Recuerdo alguna vez que Borja nos ha llegado a decir: ojo con este tipo, y no estamos hablando de Rory McIlroy, ¿eh? Ojo. No, claro, alguien que está empezando. No, empezando o que no está pasando, porque está un poco ahí en que sus últimos resultados en los últimos años no han sido especialmente buenos. Dice, ojo con este tipo que está volviendo. Yo lo recuerdo, por ejemplo, de Tom Lewis. Es verdad, antes de ganar en Portugal. ¿Te acuerdas, no? Sí. De repente nos lo dijo un día y dijo, chicos,
que Tom Lewis vuelve, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees? Pero si la semana pasada quedó el no sé cuánto. Bueno, estaba en el Challenge, de hecho. Tom Lewis estaba en el Challenge y jugaba alguna vez en el circuito europeo. O falló el corte o tal. Hacerme caso. Pues mira, y efectivamente, al cabo de X tiempo empezó a mejorar sus resultados y inmediatamente volvió a ganar. Sí, la verdad es que... Pues ejemplos como ese ha habido unos cuantos, sí. ¿no? Y es muy interesante. Sí, tiene ojo, así que bueno, le echaremos de menos y seguro que algún día lo tendremos aquí en el podcast comentando la actualidad del golf, porque no duden que va a seguir absolutamente pegado al golf y como él decía precisamente en ese audio que han oído, a ver si todavía se marcha por la puerta grande con una victoria. Campillo está enfilado, está jugando muy bien y lo único que necesita es tener un poquito más de suerte, confianza, acierto con el pad alguna de estas semanas, o en Sudáfrica o en Dubái. Ojalá sea así, porque sería desde luego una despedida extraordinaria. Terminamos, si quieres, vamos rematando ya este podcast, David, con un par de temas. Yo creo que merece la pena hacer una mención, aunque sea del Mayakoba Golf Classic. Vuelve el PGA Tour después de una semana de descanso, más que nada porque es en México, porque va a haber mucho jugador latino, al que por supuesto vamos a seguir muy de cerca, y sobre todo porque va a ser el debut en el PGA Tour de Eugenio López Chacarra. Ya ha jugado 3 torneos del European Tour y no ha pasado el corte en ninguno de los 3, así que me imagino que el madrileño, este madrileño con alma de cántabro, que está en la Universidad de Wake Forest, que no de cántaro, ¿eh? Que no de cántaro, no es un alma de cántaro, efectivamente, no había caído, pero es verdad, alma de cántabro. Esperemos que sí pueda en esta ocasión pues pasar el corte, ¿no? Y darse una alegría y demostrarse más cosas, aunque precisamente de personalidad y de ambición y de seguridad en sí mismo y de confianza va bastante sobrado este jugador. Sí, Mayakoba siempre nos deja ese punto de interés todos los años, ¿no? Porque es una pequeña franquicia de la cantera española, ¿no? Del golf español. Por sus obvias relación que tiene la organización de ese torneo con España, ¿no? Que es lo ha tenido durante muchos años con el OHL, con la empresa OHL. Que ya no es, ¿no? Ya no está al frente de Mayakoba, pero aún así siguen quedando, ¿eh? Siguen quedando algún empleado de OHL. Sigue trabajando allí en el complejo de Mayakoba, con lo cual siempre está ligado, aparte de que por supuesto está ligado por el hecho de México y España, vamos, que evidentemente en cuanto pueden pues traen a un jugador español, porque al público mexicano además le hace ilusión ver a jugadores españoles. Allí estuvieron en su día Álvaro Quirós, Gonzalo Fernández Castaño también, que por supuesto luego lo hizo teniendo la tarjeta. Allí ha estado Jon Rahm desde el año 2014, ¿no? Exacto, hace 5 años debutaba precisamente no solo en el PGA Tour, sino como en un torneo profesional. Jon Rahm debutaba precisamente en Mayakoba, así que... Allí vimos el año pasado a Adri Arnaus también, que fue invitado. Exacto. Y alguno que nos dejamos en el tintero. Bueno, muchos. Ha habido es muchos, verdad. Sí. Hasta Campillo, hasta Íñigo Urquizu. Nacho Elvira. O sea, ha habido muchísimos. Nacho Elvira estuvo también. Javier Colomo. Han ido un montón de jugadores españoles. Nacho Elvira, lo voy a decir otra vez. Nacho Elvira, que también tiene alma de cántabro, pero este alma y cuerpo, de hecho, porque nació... Este es al revés. Este es cántabro con alma de madrileño. Y de cántaro. Nacho también tiene alma de cántaro. también de vez en cuando, efectivamente. Y... Así que nada, bueno, vamos despidiendo ya este podcast. Último detalle, que hay que dejarle su sitio y hay que celebrarlo y hay que ponerse de pie. Carlota Ciganda ha ganado el AON Challenge. Queda un torneo del LPGA Tour para terminar la temporada, que se juega la semana que viene. Esta semana no hay torneo. Es la final del LPGA Tour, que se juega en Florida. Allí tendremos una vez más a Azahara y a Carlota. Por cierto, Azahara octava la semana pasada en el último torneo de la gira asiática. Ole, Azahara, otro gran torneo, otra gran semana. Ha vuelto, la mejor Azahara ha vuelto después de 4 años en los que no terminaban de salirle las cosas. Es que tuvo un problema muy grave de salud, que ella ya explicó y en el que no vamos a abundar, pero una vez ha salido y se ha estabilizado, ahí está Azahara otra vez, ¿no? Otra vez con su Venga, vamos a pedir a Azahara ahí un pasito más, ¿no? Un domingo, ¿no? Un domingo de Major ahí luchándolo. Ojalá, desde luego que yo creo que sí, que alguno va a tener y a ver si se le cruza, porque desde luego carácter y personalidad tiene para aguantar cuando llegue ese domingo, y desde luego antes de ese domingo la vamos a ver en la final del circuito europeo, que recuerden que es en España este año, y que hay que ir. Todo el que viva por ahí cerca de Aloha tiene que ir al club de malagueño la última semana, el último fin de semana de noviembre, 1 de diciembre. Se monta entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre es la final en Aloha. A Carlota lo que hay que pedirle
ya no es que dé un pasito en los medios, es que se invite a unas tapas, ¿no? Por esto que vas a contar ahora, ¿no? Hombre, yo creo que no estaría de más, por lo menos una cervecita con unas aceitunas, yo creo que le va a dar, porque efectivamente, como decíamos, ha ganado el AON Challenge, seguro que muchos ya lo sabrán, AON evidentemente es por el patrocinador, ha sido una iniciativa puesta en marcha por el LPGA Tour este año, y el premio para la ganadora es nada menos que un cheque de $1 millón. ¿Qué ha hecho para ganarlo? Bueno, pues en cada torneo del LPGA Tour, cada semana se establecía un hoyo que se le llamaba de riesgo-recompensa. En cada semana había un hoyo. En la semana pasada, por ejemplo, era el hoyo 17. Y la mejor media de golpes de todas aquellas que hayan jugado más de 20 rondas en el LPGA Tour, la mejor media de golpes en ese hoyo... 20 torneos, ¿no? 20 semanas, quieres decir. 20 vueltas. Rondas, 20 vueltas, rondas, sí, perdón, 20 vueltas. Era bajo el criterio, porque de hecho Liam Pease, la jugadora sudafricana, no ha jugado mucho este año en el LPGA Tour y ha estado metida hasta el final por la victoria. Entonces, la mejor media de golpes en esos hoyos, al final de la temporada, se ha llevado el $1 millón y ha sido Carlota Ciganda por delante de Ariya Jutanugarn, que se ha quedado muy cerca, ¿eh? Ariya Jutanugarn se ha quedado a un birdie de superar a Carlota. La muy Arilla. Por cierto, que hay que decir una cosa, que más allá del $1 millón, que evidentemente es una alegría extraordinaria para Carlota, recordemos que es más de lo que lleva ahora mismo ganado en el circuito americano. No, es que el premio es una auténtica barbaridad, es una maravilla. Es una maravilla. Y hay que decir que hay que hacer muchos birdies y hay que hacer muchos eagles, para ganarse ese premio, que no lo regalan, vamos. Y Carlota lo ha conseguido, a ver si lo celebra pues también con una victoria o peleando por la victoria en la final. Y ahora lo que tiene que hacer Carlota es lo que ha hecho este año, es decir, no tener ni presente cuál era el hoyo marcado esa semana, ¿verdad? Porque efectivamente, muy de Carlota también, con sus despistes, ¿no? Sí. Dice, yo es que ni sabía, ¿no? ¿Te ha contado a ti alguna vez? ¿No? Sí, lo ha contado ella, sí, lo ha contado, y además lo ha contado también en el blog de Ten Golf, o sea que ella no ni miraba cuál era el hoyo, solo al final, en los 2 o 3 últimos torneos, sí se fijó un poquito más en cuál era, el hoyo. O muchito. Claro, incluso. porque estaba ahí peleando, ¿no? Por ganar, y entonces apretó. De hecho, en el último torneo que jugó, hizo un eagle en ese hoyo de riesgo-recompensa, y es lo que le ha dado claramente la opción de ganar. Así que con esta magnífica noticia yo creo que nos despedimos de este podcast, muy pendientes de lo que pasa en Sudáfrica, Dubái. Bueno, David, anunciamos que vamos a estar en Dubái la semana que viene. Sí, señor. Que el podcast la semana que viene se va a grabar desde Dubái y allí vamos a estar contando todo lo que pase en la final, a ver si Wiesberger nos da un poquito de árnica y hay opciones de que John llegue para ganar la Race to Dubai. Allí vas a estar tú, concretamente. Ya sabes, llévate cremita y todas esas Sí, cosas. por supuesto, sí, que Dubái engaña, aunque hace buen tiempo, pero seguro que el sol aprieta. Sí, de repente se ve uno ahí en la otra punta del campo, en el hoyo 7, en el hoyo no sé qué, y se está abrasando. Dios mío, que no tengo crema. Y además Jumeirah precisamente es un campo bastante despejadito, o sea que no tiene mucho árbol, así que nada, que lo contaremos todo la semana que viene, desde allí les vamos a hablar la semana que viene y con todos los españoles que están allí, así que nada, que les esperamos de nuevo en esta bola provisional. Y tal y cual. Jamendo.com